Y bueno, vamos a iniciar esta primera serie de los videos sobre conceptos básicos de la contabilidad. Arrancaremos desde lo inicial, desde lo básico, desde lo amateur, hasta lo avanzado, posteriormente con el paso del tiempo, pero para ir al avanzado hay que irnos pasito a pasito, ir adentrarnos primero que nada hacia los conceptos, hacia la teoría básica sobre la contabilidad financiera y de costos que posteriormente estaremos manejando. Este curso tiene como objeto presentar más que nada de una forma educativa cuáles son los elementos para aplicar las teorías del cargo y el abono y posteriormente realizarlos en una práctica que estaremos realizando conforme el paso del tiempo. Y bueno, iniciando con los conceptos básicos sobre la contabilidad, vamos a empezar a definir qué es la misma contabilidad, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve la contabilidad? Y bueno, la contabilidad es una ciencia que se encarga de realizar procedimientos para ordenar y analizar las operaciones financieras de una entidad económica. Pero esta entidad económica no se aplica solamente hacia algo particular, sino de una forma general nos sirve la contabilidad para poder ordenar estos datos en periodos y posteriormente analizarlos y registrarlos. Pero sobre todo, la contabilidad nos sirve para tener un orden, analizar la situación financiera, es decir, cómo está nuestra empresa u entidad económica, que es lo que estamos manejando. Y finalmente, por medio de estas dos, tomar decisiones para poder llevar un camino bueno hacia el crecimiento económico de nuestra entidad, ¿no? Entonces, primer paso es un orden, la contabilidad es orden prácticamente. Segundo paso, un análisis de ese orden, de cuál es la situación actual de nuestra entidad económica. Y finalmente es tomar decisiones por medio de ese análisis financiero que estamos realizando nosotros. Ya habíamos mencionado que se aplicaba a toda entidad económica, es decir, la contabilidad no solo se aplica para un sector, es decir, tiene una amplia variedad de conceptos que se pueden aplicar hacia diferentes entes económicos. Por ejemplo, el sector agrícola, el sector farmacéutico, el sector de alimentos o el sector industrial. No importa, la contabilidad es tan general y tan vasta que se puede aplicar a todo, incluso hacia la parte gubernamental, ¿no? Ahora, algo muy importante que debemos de empezar a manejar acerca de la contabilidad que muchas veces omitimos es el ciclo financiero. Pero, ¿qué significa este ciclo financiero? Bueno, ustedes recordarán cuando veían el ciclo del agua que era algo que se repetía constantemente. El ciclo financiero tiene una particularidad igual, ¿no? Es algo que está en constante repetición que nos sirve para conocer un análisis detallado de cuáles son mis utilidades o cuáles son mis pérdidas. Pero vamos a definirlo por dos partes bastante importantes que vamos a estar manejando con el paso del tiempo. Para empezar, ¿qué son los activos? Bueno, los activos nos referimos a aquellos bienes, derechos y propiedades que poseemos nosotros en nuestra entidad económica, es decir, con lo que disponemos para crear un negocio. Y los pasivos son las deudas y obligaciones que adquirimos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, aquello que tenemos que cubrir o que tenemos como obligación respaldarlo. Y bueno, cuando nosotros conjuntamos lo que es el activo y el pasivo, creamos algo muy importante, que es el ciclo financiero. Pero, ¿cómo funciona este ciclo financiero? Primero, vamos a disponer de los activos. Ya dijimos que los activos son los bienes y derechos y también disponemos de los pasivos, que son las deudas y obligaciones. Vamos a ponerlo de manera clara y ejemplificada. Supongamos que yo quiero poner un taller mecánico. En este taller mecánico yo tenía herramienta, yo tenía lubricantes, tenía combustibles, tenía diferentes refacciones para poder instalar ese taller mecánico. Pero me faltan instrumentos para poder hacer la afinación a los carros modelo 2008, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ya no tengo dinero, ya absolutamente dinero, solo tengo maquinaria. Y yo quiero poner mi negocio. Bueno, yo voy a ir con el señor que vende el aparato para poder para poder realizar la afinación a esos carros y le digo, oiga señor, mire, yo voy a poner un taller mecánico. ¿Le parece si yo le fío, si usted me fía ese aparato y yo se lo voy pagando con el paso del tiempo, con las utilidades que vaya generando? Y bueno, el señor accede,
nos da el artefacto y ya podemos empezar a trabajar. Y es el momento en que nosotros adquirimos una obligación de pagarle a ese señor conforme a las utilidades ese artefacto. ¿Por qué razón? Porque en el ciclo financiero disponemos tanto de lo que es nuestro como de lo que nos vamos adeudando, que va a ser evidente en cualquier paso del tiempo de la entidad financiera, ¿no? No importa si es que pagamos al otro día o si es que pagamos a un periodo determinado. No importa, siempre vamos a disponer de los activos, de lo que tenemos y de los pasivos, de lo que no tenemos, pero es nuestro. Se invierten estos dos para la compra de mercancías. Ah, ya invertimos nosotros, pero queremos seguir siendo un taller de lujo, un taller que brinde todos los servicios. Bueno, vamos adquiriendo mercancías que le pedimos ahora al banco, que le pedimos al FAMSA, que le pedimos al Electra. Y bueno, así nos vamos haciendo nuestras cositas, pero también nos vamos haciendo de obligaciones. Pero esto nos va a servir principalmente la compra de mercancías. ¿Para qué? ¿Para qué compramos mercancías? Ah, muy fácil. Paso 3 para venderlas. Ese es el paso más importante. Y por medio de esta venta de mercancías, generar o pretendemos recuperar la inversión en un margen de utilidad. ¿Qué es una utilidad? Es lo que le ganamos. ¿Qué es una pérdida? Es lo que le perdemos. Siempre vamos, la contabilidad nos sirve para esto, para empezar a generar utilidades, es decir, para generar ganancias de lo que estamos invirtiendo, tanto activos como pasivos. Y el chiste siempre es ir talachándole ahí para que el dinero se vaya multiplicando, es decir, para que haya utilidades. Invertimos, pero también queremos tener una ganancia. Pero ¿cómo se divide la vida contable? Bueno, la vida contable se divide en periodos u ejercicios contables. Es decir, nosotros dividimos en periodos para poder tener un orden más simplificado. ¿Qué es esto? Bueno, que si nosotros lo dividimos, por ejemplo, en meses, que es lo que estamos refiriéndonos aquí, que son mensuales, vamos a saber con cuántos activos terminamos el mes de enero, que justamente ayer acaba de terminar el mes de enero, con cuántos pasivos estamos terminando también y cómo podemos empezar a trabajarlo para el siguiente mes, que en este caso sería el mes de febrero. Y aquí lo tenemos. Bueno, supongamos que mi taller mecánico lo abrí el mes de diciembre. El mes de diciembre ya tenía 50,000 pesos de bancos, 10,000 pesos en cajas y tenía 5,000 pesos de mercancías. Ah, bueno, así es como cerré al 31 de diciembre del 2020. ¿Cuál va a ser mi saldo inicial? Ah, el mismo, se repiten. Y ya conforme a eso nosotros podemos empezar a trabajar con el paso del tiempo. Lo que termina el mes de enero se inicia el mes de febrero. Lo que termina el mes de febrero se inicia el mes de marzo. Y así consecutiva y simultáneamente. Es decir, con lo que terminamos, iniciamos. Así de simple se maneja la contabilidad en periodos y finalmente lo manejamos en 12 periodos mensuales, un periodo anual, pero también lo podemos manejar en días, que son los 360 días comerciales. Ah, ojo, para efectos de contabilidad financieros no manejamos ni 365, ni 366, ni 364 días. Manejamos siempre 360 días para efectos financieros. Y bueno, posteriormente vamos hacia algo muy importante, que es la clasificación de las cuentas. Pero vamos a ver, ¿qué son las cuentas contables? Bueno, las cuentas contables de una entidad financiera se clasifican en función del estado financiero al que pertenecen. ¿Pero qué es un estado financiero? Ah, bueno, un estado financiero es la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad económica a una fecha determinada. Es muy importante eso. Y provee de información en cuanto a cuál es la posición de la empresa. Es decir, cuánto estamos ganando mensualmente, cuánto estamos perdiendo y gastando mensualmente, cuántos activos tenemos invertidos y cuántos pasivos tenemos en deudas. Entonces, un estado financiero nos permite conocer de forma estructurada a una fecha determinada qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta y qué es lo que ganamos. Y bueno, tenemos dos estados financieros o dos clasificaciones de las cuentas contables. Tenemos primero las cuentas de resultados y estas pertenecen a las cuentas de ingreso y egreso. Siempre que nos referimos a estado financiero, que referimos a estado de resultados o las cuentas de resultados, nada más nos vamos a referir a las de ingreso y a las de egreso. ¿Qué es un ingreso? Es lo que nos ingresa conforme a ventas, es decir, cuánto yo estoy vendiendo, y los egresos es en cuanto a costos, cuánto me cuesta a mí comprar una mercancía,
cuánto yo gasto en vender esa mercancía. Y bueno, ¿qué pasa con estos dos? Que el ingreso es lo que nos entra a la empresa y el egreso es lo que nos sale, es decir, lo que estamos gastando. Y que al restarla, estas dos, cuando yo resto ingreso menos egreso, nos genera un resultado que conocemos como utilidad. Es por eso que se llama estado de resultados, porque nos genera un resultado o utilidad o pérdida. Por ejemplo, supongamos que ya abrimos, ahora no tenemos una tortería, digo, ahora no tenemos un taller mecánico, ahora tenemos una tortería. Yo vendí 50 pesos de tortas. ¿Qué pasa? Bueno, de esas tortas yo le invertí 20 pesos. Pero aparte yo le pago al señor del tianguis 10 pesos para que me deje vender esas tortas. 20 de costo de ventas más 10 de gastos nos genera un total de egresos de 30 pesos. Si yo vendí 50, que fue mi ingreso, 50 menos 30 nos genera un resultado final, que es una utilidad de 20 pesos. Esa es una utilidad o ganancia. Pero, por ejemplo, si fuera en su contrario, que fuera al revés, ahí tendríamos una pérdida, porque en vez de estar vendiendo, en vez de estar ganando, estamos perdiendo. Y eso se supone que es lo que jamás debe de pasar en una entidad económica. Y ahora tenemos otra clasificación de las cuentas, que es las cuentas del estado de situación financiera. Y estas nuevas abarcan tres tipos de cuentas, las de activo, pasivo y capital únicamente. A este estado de situación financiera también lo conocemos como el estado de posición financiera. Ojo, son dos términos iguales. Estado de situación financiera u estado de posición financiera y nada más manejamos activo, pasivo y capital. Es lo único que manejamos. Ya dijimos que los activos eran los bienes y derechos, los pasivos, las deudas y obligaciones, y el capital, vamos a dejarlo en puntos suspensivos para que se imaginen qué va a ser el capital, para que lo manejemos después en un ejercicio práctico o teoría. Pero algo muy importante, ¿qué es la cuenta? Una cuenta es el lugar donde se registran los aumentos y disminuciones que sufren los valores monetarios, es decir, los aumentos que sufre el activo o las disminuciones que sufre el activo, el pasivo, el capital, los ingresos y los egresos de una entidad por motivo de las operaciones que se realizan. Es decir, ¿qué es esto? Bueno, supongamos ustedes van al banco, yo una cuenta de Banamex. En esa cuenta les refleja cuál es su saldo. Es lo mismo prácticamente, una forma de asimilar que es una cuenta. En una cuenta nosotros manejamos, ¿cuánto tenemos en bancos? En bancos tenemos tanto, tanto, tanto. ¿O cuánto tenemos en almacén? En el almacén tenemos estas piezas con esta cantidad y tenemos estas para venderlas, estas ya no sirven y así. Entonces la cuenta nos permite saber de forma general cuál es el estado de nuestro negocio. Y muy importante, tiene elementos esas cuentas. El primer elemento es el debe y se coloca del lado izquierdo de una cuenta donde se registran los cargos o débitos, es decir, lo que nos entra a la empresa. Debe cargos o débitos. Pero también tenemos el haber, que se coloca en su contrario, es decir, del lado derecho, donde se registran los abonos o créditos, es decir, lo que nos sale. El debe es lo que nos entra, el haber es lo que nos sale. Así de simple y así de sencillo. Y bueno, tenemos otra cosa, que es el movimiento deudor, que es la suma de todos los cargos o débitos, es decir, todo lo que nos suman de cargos. Supongamos, tenemos 5 cargos de 10 pesos. La suma de esos cargos va a ser igual a 50. El movimiento deudor nos da como resultado 50 pesos. Pero también tenemos el movimiento acreedor, que son la suma de los abonos o créditos, es decir, lo que nos sale. Yo tengo 3 cargos de 10 pesos. Ahora, es decir, el movimiento acreedor va a ser de 30 pesos. Tenemos otro elemento que es el saldo. Es la diferencia aritmética entre estos movimientos, es decir, una diferencia, es decir, una resta. El saldo es la resta del movimiento deudor menos el acreedor. O al revés, el movimiento acreedor menos el movimiento deudor. Pero, ¿cómo vamos a ver cuándo hacemos o cuál es cuál? Aquí tenemos saldo deudor. Es el excedente o sobrante del movimiento deudor sobre el movimiento acreedor. Es decir, cuando hay más cargos, es decir, cuando el movimiento deudor es mayor que el acreedor. Pero también tenemos el saldo acreedor, que es el excedente o sobrante del movimiento acreedor sobre el movimiento deudor. Es decir, cuando hay más abonos o movimientos de haber. Es decir, cuando uno es mayor que el otro. Esto es como podemos empezar a identificarlos. Y ahora vamos a ver cómo se vería esto en la práctica. Muy fácil. Bueno, aquí ya tenemos el ejemplo, la ejemplificación muy fácil y muy sencilla, ¿no? Bueno,
Aquí tenemos lo que son el debe, que ya dijimos que correspondía a lo que eran los cargos. Aquí están todos los cargos, es decir, lo que nos entra. Aquí tenemos el movimiento deudor, que dijimos que era la suma de todos los cargos. Ah, ojo, pero también tenemos lo que son el saldo deudor, que significa que nuestro saldo, más bien que vamos a tener más cargos que abonos. Voy a decir que el saldo mayor de movimientos deudores va a ser aún mayor. Y por su contraria, tenemos nosotros también los abonos, que era lo que nos salía, y el movimiento acreedor, que era la suma de los abonos. Y que si en su caso el saldo acreedor, más bien, si había más saldo de movimientos acreedores, pues bueno, se consideraría como un saldo acreedor. Pero esto es de forma general, ahora vamos a verlo de forma particular. Aquí tenemos un ejemplo más sencillo y más ejemplificado. Bueno, aquí es lo que les mencionaba hace un momento. Aquí tenemos dos cargos, no importa cuántos cargos haya, si hay uno hasta infinito, no importa. En este caso nada más manejé dos cargos, un cargo por 5,000 pesos y otro cargo por 1,000 pesos. Esta está la parte de cargos. La suma o movimiento de los cargos nos da como resultado movimiento deudor de 6,000 pesos. Dijimos que la suma de cargos era igual a movimiento deudor igual a 6,000 pesos. Y aquí tenemos, por otra parte, tenemos dos abonos. Un abono de 1,000 pesos y otro abono de 2,000. Es decir, que el movimiento va a ser acreedor de 3,000 pesos. Ahora pregunta, ¿cuál es mayor, 6,000 o 3,000? Efectivamente, 6,000. Por esa razón va a ser un saldo deudor, porque si a 6,000 yo le resto 3,000, nos da como resultado saldo deudor de 3,000 pesos. Realizamos la diferencia, como ahí está en el ejemplo práctico, suma de abonos, y como los cargos son mayores que los abonos, es un saldo deudor. Por otra parte, tenemos lo que son el saldo acreedor. Bueno, como aquí pueden ver lo que les mencionaba, aquí nada más tenemos un cargo por 5,000 pesos y tenemos dos abonos, uno de 8,000 y otro de 1,000. ¿Cuál es mayor? El movimiento deudor nada más nos arroja un movimiento de 5,000 pesos. Ah, pero el acreedor nos da como resultado que la suma de todo esto va a ser igual a 9,000. Como hay más abonos que cargos, o el abono es mayor que el cargo, se resta primero lo que es, el abono menos el cargo. Es decir, la diferencia 9,000 menos 5,000 nos da como resultado un saldo acreedor, porque hay más abonos de 4,000 pesos. Y como los abonos son mayores que los cargos, el saldo es acreedor. Y con esto estaremos terminando la primera parte sobre los elementos básicos de la contabilidad, entendiendo más o menos hacia esto que posteriormente vamos a ver qué es el cargo y qué es el abono. Más adelante estaremos viendo lo que ya es la teoría del cargo y el abono, y finalmente cómo se van a registrar estas cuentas para posteriormente pasar a la práctica. Y bueno, con esto terminaríamos el video de hoy.